Hola Leo, muy pero muy buenos días para ti, bienvenido a Lely Astral. Te invito a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones ya mismo y ver nuestro video completo para apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Y de paso, así también vas a conocer cómo ganar premios. ¿Listo? Si ves el video hasta el final y nos apoyas con tu visualización completa. Quiero contarte que ya tenemos lecturas privadas de pago. Es una videollamada en la cual puedes preguntar todo lo que desees acerca de esa persona especial, del amor, de la economía y que separes tu cita con tiempo porque nos quedan muy poquitos cupos para este fin de año. Bueno, quiero decirte que para ello nuestros datos de contacto están en el primer comentario. Comenzamos hoy con tu horóscopo semanal. Recuerda que estás en una lectura general que no tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género o identidad sexual a quien va dirigido y si el día de hoy no resuena pueden ir a su signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. ¿Listo? Si no conocen su ascendente, recuerden que en el primer comentario les dejé el link para que lo vean. Siempre es bueno que escuchen este y al menos su ascendente porque si no su lectura pues siempre va a ser a medias, ¿sí? En este o en otro canal siempre les vamos a recomendar lo mismo. Recuerda que si tienes una petición especial de oración puedes dejármela ya en los comentarios y con mucho amor oraré por ti. Vamos a ver tu mensaje general que te dan los ángeles durante esta semana, luego pasamos a la economía y después al amor. Te dice, no faltes a tu palabra. Sé que has hecho un compromiso con alguna persona, con alguna situación y especialmente los compromisos que asumas contigo mismo, mi querido hermoso león, debes cumplirlos, ¿sí? Si te prometiste alejarte de tal persona para que tu salud emocional, mental, tu paz y tu tranquilidad estuvieran bien, cúmplelo. El universo te va a ayudar a sanar, pero te está diciendo, cumple tu palabra, ¿sí? Si tú crees que te ayudará a bendecirte, a bendecir tu camino y a que cumplas tu palabra teniendo autodominio y autocontrol, escribe hecho está en los comentarios. Te dice no te culpes, rectifica. A veces la nobleza del corazón de mis leones es tan pero tan infinita que cuando le fallan a alguien es como que o a ustedes mismos o algo así, es como que se les viene el mundo encima y no duermen porque la culpa los persigue una y 10.000 veces. Y esto no está bien, mis hermosos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que todos los humanos cometemos errores, lo más importante de ello es reconocerlos, resarcir el dolor o el daño en lo posible y no volver a hacer la misma acción. Así que no te me preocupes, mi hermoso, porque de verdad que yo siento que llega la oportunidad de corregir algo que quizá no hiciste bien y que te ha estado como atormentando un poquillo. Esta semana va a ser buena para eso. Me dice, habrá castigo y reconciliación. Definitivamente el punto del castigo siento que ya lo estás viviendo, pero te dice habrá reconciliación. Si hiciste algo mal en tu trabajo, si hiciste algo mal con alguien de tu familia o con tu pareja, durante esta semana se vienen oportunidades de reconciliación importantes, a través de las cuales siento que vas a poder resarcir el error y además de todo vas a poder tener más tranquilidad, más paz contigo mismo, que en el fondo pues es como lo más importante definitivamente, ¿vale? Así que no te me preocupes porque la verdad empiezan las cosas a mejorar. Bueno, eso por un ladito. Vamos a pasar ahora al mensaje de la economía, cómo va a estar, qué consejos te dan para esta semana, qué advertencias. Vamos a ver primero nuestro tarot de ángeles. ¿Cómo van a estar las cosas en el trabajo, en la economía, en el dinero? Te dice Keruinos Raribu, eres una persona de buenos principios y con capacidad de ayudar y proteger. Eres una persona protectora. Miren que durante estos días siento que si estás en el trabajo puede que haya algún tipo de conflicto o de situación en la cual alguien va a necesitar como tu protección. No te niegues a actuar en favor de tus principios si eso es lo que te dice el corazón que tienes que hacer, porque
Yo pienso que hay alguien que te admira, que necesita apoyo, ayuda y protección en estos días en tu trabajo o en tus estudios, ¿sí? Vamos a ver qué números de la suerte te da el tarot en estos días a ti. ¿Qué números de la suerte hay para mis hermosos? Tenemos el número 33, un número maestro, y miren, si buscan el significado, que quiero que ahora que acaben busquen ese significado, van a encontrar por qué les dijo esta primera carta, va mucho en consonancia. Tenemos el 33, el 13, otro 3 y el 50, ¿ok? Números importantes de la suerte en esta semana para que los guarden. Veamos qué consejo les da para el trabajo, respecto al dinero. ¿Listo? ¿Qué se viene? Bueno, en el trabajo me dice que, mira que te marca la comunión y la justicia. Definitivamente durante los próximos días que vienen, siento que en tu trabajo vas a cumplir un papel de protector, pero también un papel como de mediador con algún tipo de problema o de situación que va a haber. Me dice, no es bueno que entres a conflictuar, pero sí es bueno que en este problema que está relacionado con un dinero, con un problema de un contrato, con un proyecto, se expongan las cosas malas, las cosas que a ti te parece que no están bien, pero que lo hagas de una manera adecuada. Te cubre mucho la justicia, ese sentido de defender como ese león aguerrido que eres a las personas, que te molesta muchísimo la injusticia o las cosas que no están bien. Está bien que lo hagas, mira que tú pones la amistad sobre todo y definitivamente en esta semana en el trabajo alguien va a necesitar de tu apoyo, de tu ayuda y eso se te va a retribuir en bendición, te dice el universo. Eres una persona madura, estás madurando en el plano económico. Siento que estos problemas se solucionan de una buena manera gracias a ti y que traes una influencia positiva en tu entorno, ¿listo? Esto es fundamental que lo tengas en cuenta, nada de contender, nada de discutir, pero sí de ser ese león fuerte que defiende desde la justicia, pero desde la comunión. Aquí hay cositas que salen a la luz en esta semana en el trabajo. Siento que alguien se va a desenmascarar, se le va a caer como la máscara a alguien que no es honesto con los demás y que a veces hace injusticias, que tira la piedra y esconde la mano. ¿Listo? Bueno, bueno, vamos a pasar ahora a un lenguaje, a un lenguaje, a una lectura para el amor. Es un mensaje general de la semana. Recuerden que en la semana hacemos especial amor que va para solteros, los que tienen conexión, su mensaje general, pero este es un mensaje general. Toma lo bueno, deja pasar el resto, lo que no resuene, y déjaselo a otros leos. O sea, lo que no es para ti, seguro es para otro. Eso aplica en todo en la vida. Ok. Bueno, tenemos la letra E, la Q, la Y o Y, la D y la P. Recuerden que esta puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial en su vida. Así que pues nada, ánimo, mucho ánimo. Quiero ver qué mensaje general hay para el amor esta semana. ¿Qué tal si sacamos una cartica también de nuestros ángeles? Ok, estas cartas ya están barajadas. Te dice, hallarás la luz interior. Siento que en el amor por fin empiezas a ver la luz, por fin empiezas a tener un poquito más de claridad respecto a una situación sentimental. Me resuena mucho decirte que por fin empiezas a ver con claridad realmente qué es lo que quieres, qué es lo que quieres para esta vida sentimental y amorosa tuya. Ahora veamos qué consejo nos da nuestros otros tarots que hay para esta semana. Bueno, siento que alguien te está observando a la distancia, alguien te espía, alguien está pendiente de tus redes sociales. Hay alguien que tiene esperanzas de volver contigo o de progresar o iniciar algo contigo. Siento que esta persona podría estar muy cercana a ti. Los signos que me resuenan mucho en este momento son Capricornio, Tauro y Sagitario.
Veo que esta persona es como que a veces intenta acercarse, pero encuentra una barrera que ha colocado y en estos días dirá, no, ya no más, ya no voy a como a aguantarme las ganas de decirle lo que realmente estoy viviendo, lo que realmente estoy sintiendo por Leo. Me voy a arriesgar, me voy a animar, voy a tomar la iniciativa de avanzar. Entonces me parece maravilloso y siento que es una persona muy equilibrada, ¿sí? En muchas áreas de la vida. Para otros, mis queridos amigos, me aparece la carta de la emperatriz. Parece que algunos de ustedes tienen algún tipo de vínculo legal que aún deben resolver con exparejas antes de iniciar con otras personas. Para otros, la emperatriz representa definitivamente una etapa de empoderamiento en la cual en esta semana vas a tener tan presente lo que no quieres ya para tu vida, que vas a mandar a volar a ciertas personas que ya no te aportan. Esto aplica para personas especiales, relaciones, amores, familia, amigos. Esta semana te vas a que tu mensaje principal de amor es el amor propio, Leo. Te vas a querer tanto y vas a ver con tanta claridad que tú eres tu prioridad, que vas a decir yo ya no me aguanto esto, no me aguanto a fulanito, a sultanito, se me van de mi vida porque no me están aportando algo que me traiga paz y tranquilidad. Renaces con mucha fuerza, sí, renaces, renaces con muchísima fuerza en estos días en la parte amorosa. Sí, también tenemos otro número maestro aquí, número 11, un número guía, un número de inicios. Y siento que se van a dar una oportunidad más que con otros, con ustedes mismos. Si estás en pareja, siento que durante esta semana esa persona va a tener como una actitud contigo que va a ser como el resultado de tus oraciones, te está diciendo el universo. Llega con una disposición diplomática de negociar, te dice esta carta del comercio. Se te va a hacer súper extraño porque siento que esta persona que siempre ha tenido un orgullo del tamaño de la luna, va a llegar como a hablarte, va a llegar a decirte, oye, ya no quiero estar más así contigo, quiero estar mejor, quiero que hablemos las cosas, quiero que las solucionemos, hablemos por favor, ya no me dejes en visto. Y tú estás ahí súper empoderado, Leo. Entonces, pues nada, esto es maravilloso, esto es perfecto y siento que vienen muchas cosas buenas y positivas. Me encanta, me encanta porque yo pienso que te mereces todo el amor. Vamos a clarificar un poquito más esta semana para amor. Amor, amor de los Leo. Llega luz, luz con empoderamiento. Wow. Semanas de encuentros sexuales importantes. Sí, aquí me resuena mucho el típico sexo de reconciliación para algunos de ustedes. Recuerden que siempre les digo que no hay nada más fértil que el sexo de despedida y el sexo de reconciliación. Así que si no están pensando en bebés, por favor cuídense muchísimo porque ya saben cómo pueden terminar las cosas. Semana en la que tú te vas a sentir muy equilibrada o equilibrado contigo mismo y por eso es que vas a decir que se lo aguante su mamacita, pero yo ya no me aguanto más, o hace las cosas bien o no. Y preciso que esta persona llega con esta propuesta, entonces tú también le vas a sacar tu tabla de términos y condiciones y le vas a decir o lo toma o lo deja. ¿Listo? Te siento súper empoderado, me encanta esa energía. Y bueno, nada, te cuento. Bueno, y saquemos nuestra cartita para ustedes esta semana que les dicen los ángeles. Y las hadas, el gnomo del trabajo, trabajo nuevo o aumento de sueldo, tendrás buenos resultados por tu esfuerzo. Bueno, yo siento que además de aplicarse a la parte económica, me está diciendo llega la cosecha de todo el esfuerzo que has hecho, ¿sí? Que si esta persona te extraña ahora, pues fue porque sembraste buenas cosas. Bueno, gracias por escucharnos, ya te cuento los premios y los requisitos, te quiero mucho, Leo. Nuestros premios son una lectura privada que se sortea cada semana y estar en los en vivo. Los requisitos deben cumplirlos todos y son suscribirse, activar la campanita, darle like a este video, dejarnos un emoji de corazón en los comentarios y síganos en Instagram y en Facebook. Un abrazote enorme, te llevo en mi corazón, mi hermoso León.